Un saludo para cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan una vez más en este programa de SMI Reforma El Salvador. Estamos con estudios de mayordomía cristiana. Y en esta oportunidad tendremos un estudio que lleva por título Devuelve a Dios lo suyo. Es tan interesante, hermanos, poder analizar y comprender que simplemente no estamos pagándole nada al Señor, sino que le estamos devolviendo de lo que Él ya nos dio a cada uno de nosotros. Antes de meditar, los invito a que hagamos una oración. Oremos. Padre que moras en las alturas de los cielos, damos las gracias, Señor, en esta hora por la oportunidad que nos concedes de poder meditar en tu palabra. Por poder también meditar, Señor, en este tema que es de mucha importancia, de cuando pensamos en devolver a ti lo que es tuyo. Te pedimos bendiciones por este programa, por la página, Señor, de SMI Reforma El Salvador, por cada uno de los hermanos y amigos que nos sintonizan en esta hora. También, Señor, te pedimos el perdón de nuestros pecados. Ayúdanos a ser buenos mayordomos para poder cumplir con la parte que nos corresponde y poder colaborar en tu obra. Así también bendice a cada uno de tus hijos, bendice también a los enfermos y a todos los necesitados. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios. Ya mencionamos el tema, devuelve a Dios lo suyo. Dice la palabra del Señor. Vamos a meditar en el libro de Génesis, capítulo 28, el versículo 16 hasta el versículo 19. Dice la palabra de Dios de esta manera. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Amén. Qué interesante, hermanos, pensar en la experiencia de Jacob en este momento cuando él iba de camino para Padán Aram. Fue su padre, ¿verdad? Isaac, cuando dice la Biblia que ya era un anciano, ya había perdido la luz de sus ojos, y él le da un consejo a Jacob y le dice, ve hacia Padán Aram, a la casa de Betuel, y toma una de las hijas de Labán como esposa. Ese fue el consejo del padre a Jacob. Y Jacob toma el camino rumbo a Padán Aram, pero en el camino él toma un descanso porque ya era noche. La Biblia nos relata, el versículo 16 decía que Jacob despertó del sueño. ¿Qué tipo de sueño fue tan significativo para Jacob? Él pudo contemplar cuando iba de camino y el sol estaba por ocultarse. Él descansó, tomó una piedra como cabecera y ahí tuvo ese sueño, un sueño tan maravilloso para su vida, de que él pudo contemplar a una escalera que estaba apoyada en la tierra y llegaba hasta el cielo. Y él miraba en esa escalera que ángeles subían y bajaban. Y algo importante, dice la Biblia que él pudo contemplar al Señor encima, hasta en el cielo. Y el Señor le dio una promesa. Le dijo que él iba a ser bendito y que toda la tierra iba a ser bendita en él. Y que él se iba a extender hacia el norte, hacia el sur, y él iba a ser una gran nación. Dios, ¿verdad?, habló con Jacob a través de ese sueño. Por eso que cuando dice la Biblia en el versículo 16 que despertó, ¿verdad?, Jacob de su sueño, él comprendió y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Por eso es interesante ver de que él dijo, esta no es otra cosa sino casa de Dios y puerta del cielo. Así que cuando Jacob despertó por la mañana, puso una piedra como una señal para que todo aquel que pasara por ese lugar se diera cuenta de la importancia de esa piedra, dando a entender de que ahí se había manifestado Dios y llamó el nombre. Él le cambió, dice la Biblia, el versículo 19, que tenía un nombre que se llamaba Luz, pero él dijo que se iba a llamar Betel. Así que es interesante ver esa experiencia, ¿verdad?, de Jacob cuando iba de camino para donde su tío
Labán. Sigue el comentario de la palabra de Dios. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. En el versículo 20 vamos a leer hasta el 22. Dice la palabra del Señor, el versículo 20. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Hermanos, qué interesante declaración de Jacob. Jacob pues está haciendo una declaración. Algunas veces tomamos en cuenta y decimos, aquí Jacob como que está poniendo condiciones a Dios. Él no está poniendo condiciones. Dice el versículo 20 que él está haciendo un voto. No le está diciendo al Señor, si me haces esto, yo voy a cumplir. Él hace un voto diciendo, ¿verdad? Que él iba a ir siempre dirigido por Dios. Él dice, si Dios fuera conmigo y me guardara en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si me permite regresar a la casa de mi padre, él dice, Jehová será mi Dios. No está poniendo condiciones, simplemente es una expresión de gozo, de gratitud al encontrar en el camino un lugar donde se manifestó Dios con él, donde él tenía la seguridad que Dios lo estaba acompañando en ese viaje, porque ahí Dios le dio una promesa de que él iba a ser bendito y que de él iba a haber una gran nación, iba a tener una gran descendencia. Así que Jacob no está poniendo condiciones, simplemente está expresando gratitud. Y él da a entender que ese lugar era el lugar consagrado a Dios. Pero él dice algo, hermanos, que nosotros debemos de analizar. Jacob dice, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Queridos hermanos, es interesante tomar en cuenta la expresión de Jacob. Como también decía el salmista David en una oportunidad, él decía y él reconocía y decía que de lo recibido de tu mano, pues eso es lo que te damos, según 1 Crónicas 29. Así que David también sabía de que él no estaba dando nada, él no estaba pagando nada, simplemente estaba devolviendo de lo que Dios ya le había dado a él. Y en este caso también Jacob, él sabía que Dios le había hecho una promesa en este sueño. Y él dijo, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Hermanos, pensemos cuánto tiempo trabajó Jacob en esa tierra de su tío Labán. Bueno, primeramente él iba por esposa, hizo trato con su tío Labán de trabajar 7 años por esposa. Él había elegido a Raquel, pero su tío lo engañó, ¿verdad? Y le dio a Lea. Después trabaja otros 7 años más por Raquel. Ya llevaba 14 años trabajando por esposas. Ahora él hace un trato, ¿verdad? Con su tío de que él quería tener un sueldo, él quería ganar y hacen un trato. Jacob pues hace un trato con su tío y le dice, para que vea que Jacob no era injusto, le dice que él iba a tomar todos los corderitos que fueran negros, iba a tomar también de las cabras que estuvieran manchadas. Pero sabemos de que Labán era muy astuto. Primero vio que era lo menos y aceptó, pero después le entregó todos los corderitos negros a sus hijos y las cabras que estaban manchadas. Se las quitaba y se las daba a sus hijos, a manera de que Jacob no recibiera nada. Por eso Jacob dice que su tío Labán ya le había cambiado el sueldo 10 veces, pero Dios había hecho una promesa con Jacob. Dios le había dicho que él iba a estar con él, que lo iba a bendecir, que iba a llegar a ser grande, que iba a tener una gran nación, que se iba a extender por la tierra su descendencia. Así que él tenía la promesa de Dios. Por eso que Jacob dijo, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. A pesar de que eran 6 años de que trabajó por rebaño y el suegro y tío le había cambiado el sueldo varias veces, pero a pesar de eso, en la Biblia encontramos una declaración muy importante. Cuando su tío se fue, ¿verdad?, a un viaje, Jacob pues hizo con unas varas,
las puso a la orilla del río. Claro, fue una bendición de Dios que de ahí en adelante empezaron a nacer solo de las ovejas y de las cabras, lo que a Jacob le iba a hacer un hombre rico. Y llegó a ser rico y regresó 20 años después a la casa de su padre. Ahora la pregunta que nosotros nos podemos hacer es, ¿será que Jacob cumplió su promesa de devolverle a Dios lo que él había prometido en esta oportunidad? Porque él dijo, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Pues yo creo que sí. La Biblia no relata más en este caso, en este tema de Jacob. Pero si él hizo esa promesa y Dios le había dicho que él iba a estar con él, de seguro que Jacob cumplió su parte de la promesa porque él reconocía que todo lo que tenía era de Dios. Así también cada uno de nosotros. En realidad, hemos estado hablando de diferentes clases de temas acerca de la mayordomía cristiana. Todos los primeros temas que hablábamos, no hablábamos de dinero, sino de los dones, del tiempo, ¿verdad? De nuestro cuerpo, de pensamientos, de palabras. Todo es parte de Dios. Ahora nosotros no somos dueños de nada. Simplemente somos administradores de lo que Dios nos da. Hoy sí, en estos últimos temas hemos venido hablando acerca de dinero, de las ofrendas, de que Dios es el dueño de todo y nosotros somos administradores. Ahora, todo lo que Dios nos da, tenemos que devolver la parte que a Él le corresponde. Por eso es el tema, devuelve a Dios lo suyo. No es de nosotros, eso le pertenece a Dios. Cuando estamos hablando de lo que le pertenece a Dios, no estamos hablando solo de una parte del diezmo. También están las primicias, otro tema muy importante que lo vamos a hablar en otra ocasión, pero son las partes que le corresponde a Dios y algunas veces pensamos y decimos, pobrecito el pueblo de Israel, cuántas ofrendas tenía que dar, pero si los israelitas eran fieles, esa era la parte que a ellos les daba muchas bendiciones. Recibían bendiciones de Dios cuando eran fieles al cumplimiento de lo que a Dios le correspondía. Quiero compartir con ustedes un párrafo de una matutina que se llama Conflicto y Valor. La lectura es del 28 de febrero. Dice así esta matutina. Siguiendo la costumbre de conmemorar los acontecimientos de importancia, Jacob erigió un monumento a la misericordia de Dios para que siempre que pasara por aquel camino pudiese detenerse en ese lugar sagrado para adorar al Señor. Con profunda gratitud repitió la promesa que le aseguraba que la presencia de Dios estaría con él y luego hizo el solemne voto. Si fuere Dios conmigo y me guardase en este viaje que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir y tornase en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios y esta piedra que he puesto por título será casa de Dios y todo lo que me dieres, el diezmo lo he de apartar para ti. Así que hermanos, con una gratitud, Jacob pues hizo ese voto, con una alegría al saber de que la presencia de Dios lo iba a acompañar. Así que él erigió, dice, un monumento a la misericordia de Dios para que todo aquel que pasara por ese camino se detuviera en ese lugar sagrado para poder adorar a Dios. Por eso él dice que le echó aceite, ¿verdad? A esa piedra, que era una señal de que en ese lugar se había manifestado Dios. Y con gratitud él hizo el voto de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Sigue diciendo la lectura de esta matutina, Conflicto y Valor, el 28 de febrero. Dice, Jacob no estaba tratando de concertar condiciones con Dios. El Señor ya le había prometido prosperidad. Y este voto era la expresión de un corazón lleno de gratitud por la seguridad del amor y la misericordia de Dios. Jacob comprendía de que Dios tenía sobre él derechos que estaba en el deber de reconocer y que las señales especiales de la gracia divina que se le habían concedido le exigían reciprocidad. Cada bendición que se nos concede demanda una respuesta hacia el autor de todos los dones de la gracia. Hermanos, es interesante, ¿verdad? Cuando meditamos en esta lectura del Espíritu de Profecía, es una matutina del 28 de febrero, Conflicto y Valor, también nos dice, aquí nos aclara de que Jacob no estaba tratando de poner condiciones, ¿verdad? A Dios, cuando le dice, si puedo ir, si me dieres pan, me dieres vestido y puedo regresar a la casa de mi padre.
Dios ya lo había prometido. Se le apareció en sueño y le dijo todo lo que iba a hacer con él. Así que el voto que hace Jacob es un voto, dice, de un corazón lleno de gratitud, porque le había prometido seguridad y la misericordia de Dios. Jacob comprendía, ¿verdad?, que Dios tenía sobre él derechos, que él tenía un deber de reconocer. Y eso, hermanos, también para cada uno de nosotros. Dios tiene derechos. Si Dios es el dueño de todo, ¿nosotros de qué podemos ser dueños? Nosotros pensamos y creemos que también tenemos cosas, pero todas las cosas las da Dios con un propósito de que le sirvamos también como mayordomos. También quiero compartir otro párrafo con ustedes, que es Testimonios Selectos, tomo 3, página 187. Tomando en cuenta este tema de lo que dijo Jacob, dice así la lectura: el sistema especial del diezmo se fundaba en un principio que es tan duradero como la ley de Dios. Este sistema del diezmo era una bendición para los judíos. De lo contrario, Dios no se lo habría dado. Así también será una bendición para los que lleven a cabo hasta el fin del tiempo. Nuestro Padre Celestial no creó el plan de la benevolencia sistemática para enriquecerse, sino para que fuese una gran bendición para el hombre. Vio que este sistema de beneficencia era precisamente lo que el hombre necesitaba. Así que, hermanos, aquí está la declaración. Ese sistema, ¿verdad?, especial de Dios, cuando Él habla de un porcentaje, de un 10%, es tan duradero, dice este párrafo, como la ley de Dios. Así que ese sistema era una bendición para los judíos. Si no hubiera sido así, pues Dios no se lo hubiera dado, porque Él sabía cómo Él quería que cada ser humano le demostrara su gratitud a Él. Y si era una bendición para ellos, también es una bendición para cada uno de nosotros. Y en realidad, Dios pues no necesita que nosotros le estemos dando. Simplemente es un sistema donde nosotros demostramos nuestra gratitud al Creador, porque Dios no ocupa ese dinero, pero sí, Él pudiera dar todo lo que se necesita en esta tierra para el avance de su obra, pero Él nos da a nosotros medios para que nosotros demostremos nuestra gratitud, colaborando también para el avance de la obra. Así que Dios es tan sabio, Dios pues es omnisapiente, ¿verdad?, que todo lo sabe, y Él sabía que ese sistema es lo que el ser humano necesita. Algunas veces tenemos mal pensamiento cuando hablamos del diezmo. Pensamos que solo es para que los líderes se hagan ricos. Claro, hay testimonios, ¿verdad?, malos de personas que ocupan, como dijo el apóstol Pablo, el evangelio como un negocio. Pero sabemos que eso no debe de ser así. Eso es para el avance de la obra del Señor, para aquellos que se dedican a predicar el evangelio, pero de una forma sistemática, no a conveniencia. Y hay un párrafo, hermanos, que dice, Joya de los Testimonios, tomo 1, página 385, haciendo la comparación de la importancia de ese sistema del diezmo. Dice que es tan duradero como la ley de Dios. Así que si es tan duradero, ¿por qué algunas veces lo estamos dejando por un lado? Y es una de las razones, cuando nosotros no queremos hacer la parte que nos corresponde, es cuando nos empieza a hacer falta muchas cosas. Podemos empezar a tener dificultades. Y uno puede pensar, ¿y qué sucede con la promesa de Dios? Dios no falla, somos nosotros los que estamos fallando en la parte que a nosotros nos corresponde demostrar que somos agradecidos con Dios y devolvemos lo que a Él le pertenece. También dice siempre este libro, Joya de los Testimonios, tomo 1, ahora la página 375, dice, tal como el sábado, el diezmo es sagrado. Claro, hay personas que confunden el segundo diezmo con el primer diezmo, porque he escuchado comentarios en estos días hablando de estos temas. Me decía una persona que él lo dedica para ayudar a las personas más necesitadas. Claro, hay un sistema, ¿verdad? En la Biblia encontramos dos clases de diezmos y algunas veces no hacemos la diferencia. Pensamos que todo es lo mismo, pero la Biblia habla de un primer diezmo y también habla de otro segundo diezmo.
El otro segundo diezmo sí es para ayudar a las personas más necesitadas, para viudas, ¿verdad? Huérfanos, para aquellas personas, ¿verdad? Para que necesitan, que pasan momentos de crisis. Para ellos se puede ocupar el segundo diezmo, pero el primer diezmo tiene un propósito principal que es para la predicación del evangelio, para aquellos que se dedican a tiempo completo a la predicación. Y pues, nosotros podemos ver de las bendiciones pues de parte de Dios al cumplimiento, ¿verdad? De estos requisitos y también de la ley de Dios. Porque cuando nosotros analizamos Deuteronomios capítulo 28, ahí encontramos nosotros todas las bendiciones que vienen de Dios. En el capítulo 28, del 1 hasta el versículo 14, dice que si nosotros obedecemos al Señor, si nosotros obedecemos a sus mandamientos, empiezan pues a venir todas las bendiciones. Bendito para salir, bendito para entrar. Dice, bendito donde amasas tu harina, bendito donde guardas tu granero, los granos, ¿verdad? Los graneros serán llenos. Y encontramos una lista de bendiciones. Pero cuando llegamos al versículo 15, siempre del capítulo 28 de Deuteronomio, ahí habla de los que no quieren obedecer. Aquellos que no quieren obedecer los mandamientos del Señor, pues la maldición no es que la estén eligiendo, sino que es algo automática. Simplemente con desobedecer a los mandatos de Dios, viene una lista de maldiciones que nosotros algunas veces nos preguntamos, ¿y por qué me está pasando esto? Cuando nosotros ya conocemos cuáles son los requisitos de Dios, pues somos nosotros los culpables también por lo que nos pudiera estar pasando. Dice un párrafo de testimonios para ministros, página 306. Dice, se me ha mostrado que muchos de nuestras iglesias están robando a Dios en los diezmos y las ofrendas. El Señor cumplirá en ellos lo que ha declarado. A los obedientes dará ricas bendiciones, a los transgresores maldición. Todo hombre que lleva el mensaje de la verdad a nuestra iglesia debe cumplir su deber de amonestar, educar y reprender. Todo descuido del deber que equivale a robar a Dios implica maldición para el culpable. Así que, hermanos, es interesante pensar en esta declaración del Espíritu de Profecía. Dice, se me ha mostrado, decía la sierva de Dios, se me ha mostrado que muchos en nuestras iglesias están robando a Dios. Lo están robando a Dios porque Dios lo ha designado para su obra. Y es la parte que Dios ha establecido. Dios es tan justo que dejó 9 partes para el ser humano y Él toma una décima parte. Pero no lo toma para Él, porque Él no lo necesita. Siempre es para el avance de su obra aquí en la tierra. Del diezmo dice, y las ofrendas. El Señor va a cumplir su promesa. A los obedientes va a dar ricas bendiciones, pero a los transgresores va a dar, dice este párrafo, maldiciones. Así que necesitamos, cada uno de nosotros, amonestar, educar y reprender. Todo el descuido, ¿verdad?, del deber equivale también como robar a Dios. Y el resultado, nosotros sabemos cuál va a ser el resultado para el desobediente, que es una maldición. Hay un manuscrito 13 de 1896 que nos dice, siempre debemos acordarnos de que somos, dice, socios con Dios. Su obra y su causa exigen la primera consideración. Hermanos, es interesante, ¿verdad?, que cada uno de nosotros tome en cuenta esto. Cuando hablamos de un socio, alguien se asocia con otra persona para llevar adelante un proyecto y cuando hay ganancias, pues se reparten, ¿verdad?, las ganancias. Los socios buscan o van de la mano con un mismo propósito. Y aquí nos dice, nosotros somos socios con Dios. Ahora tenemos que devolverle también la parte, ¿verdad?, que a nosotros nos corresponde. Siempre, dice este párrafo, debemos de acordarnos que tenemos un socio y ese socio es Dios. Dios nunca va a ser un socio de los que quedan mal, un socio bueno, ¿verdad? Y su obra, dice, y su causa exigen la primera consideración. Si somos socios, ¿verdad?, debemos de aportar para el avance de la obra, que es lo que a Dios le importa, y también debería de importarnos a nosotros predicar el evangelio en todo el mundo. Ahora quiero compartir con ustedes
un párrafo que me llamó mucho la atención, que está en Mensaje para Jóvenes, el capítulo 77 o la página 246, cuando de repente no somos fieles y queremos resolverlo de una manera más práctica. Pero ¿qué dice el testimonio? Mensaje para Jóvenes dice, la oración no tiene por objeto obrar un cambio en Dios. Nos pone a nosotros en armonía con Dios. No reemplaza el deber. Dios nunca aceptará en lugar del diezmo la oración hecha con frecuencia y fervor. La oración no pagará nuestras deudas a Dios. Hermanos, qué interesante, ¿verdad? Cuando yo leía esto, pues me llamó mucho la atención. Yo dije, lo quiero compartir con los hermanos. Y nosotros conocemos estos temas, que la oración pues no tiene un objeto de cambiar a Dios, sino que a nosotros nos pone en armonía con Dios, como dice el camino a Cristo, que la oración no baja a Dios, sino que a nosotros nos eleva hacia Dios. Ahora, lo más interesante es que algunas veces pensamos que con el descuido que tenemos de no dar lo que a Dios le corresponde, simplemente lo arreglamos con orar al Señor y decirle, Señor, perdóneme porque hasta ahora no lo he hecho. Y qué importante dice que la oración no reemplaza el deber. También dice, Dios nunca aceptará, dice, en lugar del diezmo, la oración hecha con frecuencia y con fervor. Hermano, necesitamos, ¿verdad?, tomar en cuenta cuando estudiamos estos párrafos, también si estudiamos mayordomía cristiana, encontramos en los últimos capítulos de que la mensajera del Señor en una ocasión hablaba de todas las deudas que tenemos con Dios. Y ella llegó a la conciencia de muchas personas que algunos decían, bueno, yo no he dado el diezmo en tantos años y voy a pagar tanto, pero ¿cómo voy a hacer? Y les hagan una promesa de pagarlo en cuotas, todo lo que años anteriores no lo hemos hecho. Ahora, cuando nosotros somos conscientes y tenemos la luz del Evangelio, conocemos cuál es la parte que a Dios le corresponde y no lo hemos estado haciendo, el consejo, ¿verdad?, que nos da este párrafo de que la oración no va a reemplazar las deudas que tenemos con Dios. Necesitamos ponernos en armonía con Dios para demostrar que sí hemos comprendido, que somos agradecidos y que a Dios le devolvemos la parte que a Él le corresponde. Así que el cristiano, hermano, debería repasar muchas veces su vida pasada y recordar con gratitud las preciosas liberaciones que Dios ha obrado en su favor, sosteniéndole en la tentación, abriéndole camino cuando todo parecía tinieblas y obstáculos en la vida y dándoles nuevas fuerzas cuando estaba por desmayar. Todas esas cosas son las que nosotros tenemos que repasar en nuestra mente. También dice, deberíamos reconocer todo esto como pruebas de la protección de los ángeles celestiales, en vista, ¿verdad?, de todas las bendiciones, ¿verdad?, de Dios. Todos deberíamos de preguntarnos con un corazón humilde y agradecido. El salmista decía en una oportunidad, es una cita que se encuentra en Salmo 116:12, que me gustaría que la meditemos. El salmista decía, ¿qué pagaré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? Hermanos, ¿qué podemos pagar nosotros a Dios? Algunas veces no nos ponemos a pensar de todos los cuidados que Dios ha tenido con nosotros. Nosotros salimos y regresamos con bien a nuestro hogar. Es por la misericordia y la bendición de Dios. Hace varios años estudiábamos una lección de escuela sabática que hacía énfasis en los ángeles. Y decía que si nosotros tan siquiera pudiéramos ver a los ángeles que nos cuidan, pues nuestra vida sería completamente diferente. Nosotros no podemos ver a los ángeles que nos cuidan de tantos peligros. Están los ángeles del maligno queriéndonos dañar, pero están los ángeles de Dios que siempre van a estar a nuestro favor. Ahora pensando en eso, pensando en que Dios nos da lo que necesitamos, nos da la fuerza para trabajar, nos da la capacidad para idear planes y medios para proveer dinero. El Señor pues nos da el sol, nos da la lluvia. El Señor nos ha dado la vida, nos ha dado tantas oportunidades. Con corazón humilde y agradecido, debemos de preguntar también al Señor, ¿qué pagaré al Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Cuando yo le estoy devolviendo a Dios el diezmo, no estoy pagando nada,
Simplemente le estoy devolviendo de lo que Él me ha dado a mí. Ahora, ¿qué le podemos pagar a Jehová? No le podemos pagar nada. Simplemente lo que nosotros tenemos que hacer es ser obedientes a su palabra. Necesitamos demostrar que estamos agradecidos y colaboramos en su obra, no como forma de pago, sino en forma de agradecimiento al Señor. Como dice también en Patriarcas y Profetas, las páginas 184 y 185. Tomando en cuenta ese consejo, ¿qué voy a pagar a Jehová? Dice también, página 184, nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros bienes deberían dedicarse en forma sagrada al que nos confió estas bendiciones. Cada vez que se obra en nuestro favor una liberación especial o recibimos nuevos e inesperados favores, deberíamos reconocer la bondad de Dios, expresando nuestra gratitud no solo con palabras, sino como Jacob, mediante ofrendas y dones para su causa. Así como recibimos constantemente las bendiciones de Dios, también hemos de dar sin cesar. Así que, hermanos, en este párrafo de Patriarcas y Profetas habla de nuestro compromiso con Dios, el tiempo, ¿verdad? Los talentos, todos los bienes que Dios nos da, debemos de consagrarle la parte pues que a él le corresponde. Cada vez dice que recibimos favores o inesperados favores también que de repente recibimos, siempre debemos de tomar en cuenta lo que a Dios le pertenece y decir como Jacob, ¿verdad? De todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Siempre nosotros estamos recibiendo. Y Dios es tan justo que no pone una cuota fija para todos igual, sino de lo mismo que Él nos da, Él nos pone una décima parte. Así que si el que recibe bastante, lógicamente pues va a dar más. El que recibe menos, pues va a dar menos. Y Dios es tan justo y tan sabio que el sistema que dejó es lo mejor para el ser humano. Dice el Consejo sobre Mayordomía Cristiana, el capítulo 16. No debemos consagrarle lo que queda de nuestras entradas después de haber satisfecho nuestras necesidades reales o imaginarias. Antes de gastar nada, debemos apartar lo que Dios ha especificado como suyo. Muchas personas harán frente a todas las exigencias y los compromisos inferiores o secundarios y dejarán a Dios únicamente los restos, si es que queda algo. Y si no queda nada, su causa tendrá que esperar hasta un tiempo más propicio. Ahora, hermanos, pensemos en esta declaración. ¿Cuántas veces pensamos que somos más inteligentes nosotros y queremos darle a lo que a Dios le pertenece después que sacamos todo, dice, necesidades reales o necesidades imaginarias? El consejo que nos da que antes de gastar debemos de apartar lo que Dios ha especificado. Cuando estamos hablando de esto, hablamos de la ganancia, porque podemos apartar, ¿verdad?, la inversión, pero de la ganancia, antes de empezar a gastar la ganancia, el consejo es de apartar lo que a Dios le corresponde. Porque si empezamos a hacer gastos reales o imaginarios y queremos darle de lo que queda, pues casi nunca queda nada. Por eso dice el párrafo, y si no queda, tendrá que esperar la causa de Dios para un tiempo más propicio. Y dice siempre Consejos sobre Mayordomía Cristiana, el capítulo 12, dice esta lectura del Espíritu Profecía. Muchos se han compadecido de la suerte de Israel, de que Dios, que estaba compelido a dar sistemáticamente, además de hacer ofrendas liberales cada año, un Dios sabio sabía mejor qué sistema de liberalidad estaría de acuerdo con su providencia y ha dado a su pueblo instrucciones concernientes a él. Ha quedado demostrado que las 9 décimas valen más que las 10 décimas. Hermanos, que es importante considerar esta declaración. Algunas veces sentimos que quizás tenemos muy poco y decimos, hoy no lo voy a dar porque he ganado muy poco. Y según este párrafo dice, está comprobado o está demostrado que las 9 décimas valen más que las 10 décimas. Las 9 décimas con bendición valen más que las 10 sin la bendición de Dios.
¿Y cuántas veces dice este párrafo? Nosotros nos hemos compadecido de Israel, diciendo Israel tenía que dar tanto. Según patriarcas y profetas dice que tenía que dar la cuarta parte de sus entradas. Aparte, las ofrendas voluntarias. Y decimos, ¿cuánto tenía que dar Israel? Pobrecitos los judíos. Pero es al contrario. Cuando alguien era fiel a Dios en estos requisitos, Dios siempre les daba de su bendición. Ahora cada uno de nosotros debemos de pensar, si nosotros pasamos también con mucha escasez, preguntémonos, ¿somos fieles a Dios en devolverle lo que a Él le pertenece? Hagamos esa promesa como Jacob, no con condición, sino una promesa de gratitud, una promesa de comprender que siempre está de nuestro lado. Digámosle también al Señor, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti, porque queremos bendiciones de Dios. Nunca nos cansamos de recibir, pero sí nos cansamos de dar. Pero si damos de lo que Dios ya nos dio, ahora seamos fieles al Señor, démosle lo que a Él le pertenece y sigamos adelante colaborando en su obra, también con nuestra fuerza física, como también con las bendiciones que Dios nos da para que avance la obra del Señor. Y siempre recordemos que hay que devolverle a Dios lo que es suyo. Que el Señor pues bendiga su palabra y a cada uno de los hermanos y amigos que nos sintonizan en esta hora. Es mi deseo en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a finalizar con una oración. Padre que moras en las alturas de los cielos. Gracias, Señor, damos en esta hora porque nos permites la oportunidad de poder meditar en tu palabra. Ayúdanos a comprender, Señor, este tema que es de mucha importancia para nuestras vidas. Así como Jacob hizo esa promesa, ayúdanos a todos a ser fieles en devolverte a ti, Señor, lo que a ti te corresponde. Sabemos que tú pues podrías dar todo para el avance de tu obra, pero nos das medios a nosotros para que nosotros colaboremos como buenos mayordomos para la predicación del Evangelio en esta tierra. Perdona, Señor, nuestros pecados y ayúdanos a cumplir fielmente lo que tú pides. Bendice a cada uno de los hermanos y amigos que sintonizan este programa. Que este consejo sea de mucha bendición para que todos un día podamos estar contigo en las mansiones celestiales. Lo pedimos sin merecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, de esta manera hemos finalizado este programa de Mayordomía Cristiana y los esperamos en un próximo programa. Que el Señor les bendiga a todos.